El milagro divino del ángel. Cómo la oración transformó a Jerusalén y derrotó a 185,000 soldados. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, el ejército asirio, bajo el mando del temido rey Senaquerib, se cernía como una sombra oscura sobre Jerusalén. Con sus poderosos guerreros, contaba con un número abrumador de 185,000 hombres. El pueblo de Dios, tenso y aterrado, se encontraba en la antesala de la desesperación. Muchos creían que su fin había llegado, que la ciudad amurallada que había sido hogar de sus antepasados pronto caería en manos de los crueles asirios. El miedo recorría cada rincón de Jerusalén, como un viento helado en una fría noche de invierno. Sin embargo, en medio del caos, un rey se levantó. Ezequías, aunque dominado por el temor, no se dejó arrastrar por la desesperanza. La ciudad temblaba bajo el peso de la amenaza, pero él sabía dónde buscar alivio. Se dirigió al templo, ese lugar sagrado donde la presencia de Yahvé había estado con su pueblo desde tiempos inmemoriales. La atmósfera era densa con los murmullos de lamentos, pero el rey no dejaba que el miedo lo dominara. Con un corazón lleno de fe, se postró ante el altar, alzando su voz al cielo. «Oh Señor, Dios de Israel», clamó Ezequías, «tú eres el único Dios sentado sobre los querubines. Tú eres el único que puede salvarnos de esta calamidad». En esas palabras resonaba no solo la súplica de un líder, sino la voz de toda una nación en busca de esperanza. Mientras sus oraciones ascendían como incienso, el profeta Isaías fue movido por el Señor para llevar un mensaje de esperanza. «No temas, Ezequías», le dijo el profeta con una certeza divina. «El Señor ha escuchado tus súplicas. Esta noche el ángel del Señor intervendrá y los asirios conocerán el poder de Dios». El mensaje de Isaías brilló en la oscuridad de la desesperación, como una antorcha que ilumina el camino por la noche. El pueblo, que había estado sumido en la tristeza, ahora experimentó un susurro de renovación en sus corazones. La esperanza comenzaba a florecer en las almas de los que habían estado cegados por el terror. La noche cayó sobre Jerusalén, envuelta en un silencio asombroso. En medio de la penumbra, mientras la ciudad permanecía en oración, el ángel del Señor se movió como un susurro en la brisa. Aquella noche, una intervención divina sería el baluarte de la salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A la mañana siguiente, un grito de asombro resonó en las calles de Jerusalén. Los soldados asirios, que momentos antes eran una amenaza omnipresente, yacían sin vida, víctimas de la mano del ángel del Señor. La más grande derrota de un rey era, en un momento, un relato glorioso de la invencible fe en Dios. La intervención divina había transformado el miedo en un cántico de alabanza, dejando a Jerusalén intacta. La pregunta aún flotaba en el aire, indagando la profundidad de la misericordia de Dios hacia un pueblo tan imperfecto. El poder de la oración había cambiado el destino de una nación, y Ezequías se preparaba para enfrentar los nuevos desafíos que vendrían. Convertido en un faro de fe, su historia de liberación apenas comenzaba a ser revelada. La gloria de Dios se desplegaba en el horizonte, invitando a su pueblo a redescubrirse en la senda de la verdad. El eco de la victoria resonó por toda Jerusalén. El pueblo, aún aturdido por la magnitud del milagro, comenzó a congregarse en el templo donde la fe había sido restaurada en sus corazones.
Ezequías, con el rostro iluminado por el asombro de lo acontecido, se levantó para dirigir a su pueblo. «Escuchen, oh Israel», dijo con voz firme y llena de devoción. «Hoy hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios que oye, que responde y que salva. La mano de Yahvé ha hecho lo que era imposible para nosotros. Cada uno de esos valientes soldados asirios ha caído no por la fuerza de nuestra espada, sino por el poder de nuestra oración». La multitud, animada por las palabras de su rey, levantó sus manos al cielo en un acto de adoración. El sonido de alabanzas resonaba por la ciudad, y entre lágrimas de gratitud los corazones se unían en un solo clamor: «Bendito sea el Señor que vive». Pero el rey Ezequías sabía que la victoria traía consigo una nueva responsabilidad. No podía permitir que el orgullo se alzara en su pueblo. Debía dedicar el tiempo y la atención a la grandeza de Dios. Y recordó las palabras del profeta Isaías. Mas no debemos olvidar que, así como el rey Senaquerib ha caído hoy, también pueden surgir nuevas amenazas, aunque la promesa de nuestro Dios es firme. Continuó Ezequías. Nos llamamos el pueblo de Dios, y debemos caminar en sus caminos. Con esa firmeza, Ezequías convocó a un consejo con los ancianos y sacerdotes para discutir cómo honrar a Yahvé por la salvación recibida. Se decidió que celebrarían una gran festividad, un festival de agradecimiento en el que el pueblo se reuniría de todas partes para conmemorar la intervención divina. Serían días de alegría, un tiempo para restablecer el pacto con Dios. Cuando se organizaba la festividad, algunos de los límites establecidos en la ley de Moisés fueron recordados. Así como el arca fue llevada entre las campanas de los levitas, recordó uno de los ancianos, debemos asegurarnos de que todo se haga según el orden que nuestro Dios ha establecido. Así que, con esmero, prepararon ofrendas y canciones que honrarían el nombre del Altísimo. La festividad llegó, y las calles de Jerusalén se llenaron con el sonido de instrumentos y el canto del pueblo. Era un tiempo de unidad, un momento en que la esperanza florecía con mayor fuerza que nunca. Pero, en medio de la celebración, un susurro de descontento podría sentirse. Los enemigos de Judá, aquellos que aún se mantenían en pie de guerra a lo lejos, observaban con envidia y furia. Entre ellos, un mensajero llegó a la presencia de Senaquerib, quien se encontraba en su corte enfurecido por la derrota sufrida. «Su Dios no es tan fuerte como creen, oh rey», le advertía el hombre. «Esta es solo una pequeña prueba. Se levantará en su contra una sombra, y su alegría se convertirá nuevamente en lamento». Ezequías, mientras tanto, continuaba en oración, y se postraba en el templo. Su corazón estaba golpeado por la preocupación de lo que venía y clamaba al Señor por sabiduría y protección. «Oh Dios», exclamó con fervor, «sálvanos nuevamente y no permitas que el alientar de la oposición nos desvíe de tu camino. Tu gloria es nuestra esperanza». Su súplica alcanzó los cielos, y mientras la celebración en Jerusalén continuaba, el tumulto de la guerra se preparaba en el horizonte. Así, el pueblo se apegaba mientras el rey se desnudaba de su orgullo y buscaba la dirección divina. Pero las sombras amenazantes de un nuevo conflicto se acercaban como un oscuro presagio. La atmósfera se tornaba espesa con la expectativa de que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba cerca, y Ezequías se preguntaba con inquietud: ¿qué le depara el futuro a su pueblo y su fe? En el aire se sentía la tensión divina, una revelación inminente estaba por desvelarse, una decisión colosal se acercaba, y el destino de Jerusalén pendía en la balanza. «Pronto el escudo de Dios será levantado», murmuró Ezequías, consciente de que el capítulo de victoria apenas comenzaba, y la historia de su fe aún no había encontrado su conclusión. La grandiosa festividad que había llenado Jerusalén de canciones y danzas era interrumpida por un crescendo de inquietud.
Los corazones que antes celebraban ahora se debatían entre la alegría y la inquietud. Ezequías, con la mirada fija en el horizonte, comprendía que la victoria sobre Sennacherib era un solo capítulo de una historia mayor, y que la fidelidad de Dios siempre era acompañada de la prueba de la fe. Dios de los ejércitos, clamó el rey en su soledad, te buscamos con humildad en este día. Fortalece nuestra confianza en ti y permite que estas alabanzas se conviertan en efectivo refugio contra el enemigo. Su clamor ascendía al cielo, un eco de esperanza y temor entrelazados. Mientras Ezequías oraba, en el campamento asirio algo sobrenatural acontecía. En la penumbra de la noche, un ángel del Señor descendió, como un rayo de justicia y poder divino. En un instante, 200,000 guerreros enemigos eran abatidos por el viento y el fuego del cielo. Y sucedió que aquella noche, el ángel del Señor salió y mató en el campo de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que eran todos cuerpos muertos. Segunda de Reyes 19:35. La noticia llegó como un relámpago a Jerusalén. Mensajeros escabulléndose entre las sombras de la noche, gritaban de alegría, revelando que el poder de su Dios había hablado nuevamente. La victoria exaltada por el rey pronto llenó el templo con oraciones de gracias, y su pueblo, lleno de asombro, levantó cánticos que resonaban en la ciudad. «Miren la gloria de Dios», clamaban. «Él ha hecho grandes cosas por nosotros». La adoración brotaba con mayor fervor, porque la presencia del Altísimo se había manifestado nuevamente. Todos en Jerusalén sabían que no fue la espada la que ganó esa batalla, sino la súplica leal y constante de un rey que nunca se rindió ante la adversidad. No obstante, la victoria conllevaba un nuevo deber. Ezequías, con el corazón ferviente, se dirigió al templo donde los ancianos y sacerdotes estaban ocupados en dar gracias a Dios. No solo hemos sido salvos de la mano del enemigo, sino que hemos sido llamados a ser un pueblo que testifique de su grandeza y fidelidad. Caminemos en arrepentimiento y en unidad para que su nombre sea conocido entre las naciones. Sin embargo, en la lejanía, los ecos de la derrota de Sennacherib comenzaron a gestar un plan oscuro. El rey, humillado, había jurado que las llamas de la venganza en él arderían con más fuerza. «No nos rendiremos ante sus ídolos», murmuró entre dientes, urdiendo nuevas alianzas. «El Dios de los hebreos no se mantendrá en pie por mucho tiempo». Días pasaron. La calma pareció haber regresado, pero la inquietud de Ezequías persistía en su corazón. Había sentido el soplo del viento de Dios, pero también sabía que el enemigo acechaba, y la precaución era el compañero de la fe. Mientras tanto, en el silencio de su habitación, se disponía a escribir una carta al profeta Isaías. «Pronto vendrá otra prueba», anotó. «Oro que me muestre lo que el Señor quiere revelarnos. ¿Qué seguirá para nosotros?» Y justo en el instante en que la preocupación amenazaba por desbordarse, una respuesta sobresalía de las líneas del mensaje. Una voz profunda, que resonaba como un eco en su alma, lo consolaba. «Así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído. Yo estoy contigo». El destino de Jerusalén aún estaba por cumplirse, y Ezequías sabía que la marea de la vida siempre traía nuevas pruebas. Sin embargo, en su corazón había una certeza. La historia de su pueblo no había terminado, sino que se encontraba al umbral de otra obra maravillosa de su Señor. ¿Qué otra maravilla desvelaría Dios en los días venideros? En su inquebrantable fe, Ezequías aguardaba la realización del próximo capítulo del plan soberano de Dios. El eco de la victoria resonaba aún en Jerusalén, y las trompetas sonaban llamando a la oración y a la adoración. La atmósfera estaba impregnada de un fervor renovado, una vibrante conciencia de la grandeza de Dios. Ezequías, no obstante, sentía que la sombra del desafío aún no se había disipado completamente. En su interior, la lucha entre la fe y los temores persistía. «¿Qué vendrá ahora, Señor?», se preguntaba mientras contemplaba el templo, el símbolo de la alianza del pueblo con su Dios. Esa noche,
se reclinó sobre su lecho. La luz de las estrellas brillaba intensa, y por un momento el rey sintió que el cielo se abría. Una paz que superaba todo entendimiento lo envolvió. Refugio fue el corazón de Ezequías para el que clama a Dios, y durante la vigilia, la voz que lo guiaba le susurró: la victoria no es un fin, sino un nuevo comienzo. Al amanecer el rey se levantó decidido a buscar la dirección divina con fervor. Hizo llamar a los líderes y a los sacerdotes, y en el salón del templo una asamblea de unidad se formó. Hermanos, nuestra victoria es un regalo de gracia que debemos honrar con vidas consagradas, proclamó. El camino que tenemos por delante nos forjará como un pueblo fiel. No seamos negligentes, pues el enemigo aún traza planes oscuros. Mientras Ezequías compartía su mensaje, un susurro recorrió los corazones de quienes escuchaban. Algunos miraron al suelo, recordando la brutalidad de los días pasados. Otros se aferraban a la esperanza, sin comprender del todo que una nueva nube de prueba estaba en el horizonte. En aquel silencio tenso, un sacerdote levantó la voz y proclamó: «El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Hay que estar listos, porque la promesa de Dios siempre se cumplirá». Sin embargo, el rey Sennacherib, derrotado en su gloria, no tardó en orquestar retaliaciones ardientes. Desde su tierra, enviaba embajadores con palabras llenas de burlas y amenazas. ¿Quién es el Dios de Ezequías? Vean lo que ha hecho su fe. Sus muros no los protegerán, pues nosotros somos el ejército más grande de la tierra. La misma voz de su Dios no podrá salvarlo. Los mensajeros del rey asirio llevaron la noticia como la tormenta que se acerca, intentando sembrar temor en los corazones de los hebreos. Al recibir el mensaje, Ezequías se volvió rápidamente a la casa del Señor. Se arrodilló en el suelo y con lágrimas que bajaban por su rostro, llamó al Dios de Israel. «Mira, oh Señor, y escucha las palabras de Sennacherib, que ha envuelto a tu pueblo en un lazo de miedo. Su desafío es un desafío a tu poder. Responde tú, oh Dios». Sus súplicas fluían como un río que busca el océano. En respuesta a su clamor, la voz de Dios se hizo sentir nuevamente. «Lo que tú has temido no caerá sobre ti, pues los hombres no pueden desafiar a su Creador. Así dice el Señor de los ejércitos: seré yo quien lo detenga. Escuchará el sonido de su propia caída». Ezequías se levantó, fortalecido por la promesa del Altísimo. Su rostro resplandecía con la luz de la fe, mientras miraba a su pueblo. «El Señor ha hablado. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Alégrense y confíen en sus planes. No hemos sido abandonados». Días se convirtieron en semanas, y la tensión creció entre las muchedumbres. Rumores acerca de la estrategia de Sennacherib se esparcían como fuego en paja seca. Los príncipes de bolsillo se unían a la trama, conspirando en silencio. Una prueba se acercaba, y el pueblo temía lo inevitable. Pero Ezequías, con su corazón firme, continuó orando, buscando la intervención de Dios. Estaba claro que un enfrentamiento definitivo se acercaba, un nuevo capítulo de prueba, hecho de fe desafiante y de una espera expectante por la mano de Dios. La historia de Jerusalén, entrelazada con la soberanía divina, estaba por cruzar la frontera de lo sobrenatural. ¿Qué milagros se prepararían para manifestarse mientras el cielo contemplaba a su pueblo ceder a la batalla? Los días continuaron deslizándose y la inquietud se reflejaba en los rostros del pueblo. Las murallas de Jerusalén, que alguna vez habían sido símbolo de seguridad, ahora se sentían como una prisión en medio de un asedio inminente. Ezequías, con cada día que pasaba, se aferraba más a la promesa de Dios, convencido que la batalla no era solo física, sino espiritual. Una noche, tan clara como el cristal, el rey se encontró nuevamente en la casa del Señor. Las antorchas titilaban, proyectando sombras danzantes, y un murmullo de oración llenaba el aire. Allí,
En el silencio sagrado, se sintió guiado a tomar el rollo que contenía las palabras de los profetas, los antiguos oráculos de Jehová que hablaban de redención y gloria. El rey, con voz trascendente, comenzó a leer: Si el pueblo que se llama por mi nombre se humillare, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus caminos malvados, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sus súplicas en voz alta reverberaban contra las piedras del templo, resonando con espíritu ferviente. Oh Dios de nuestros padres, ¿no sois tú quien condujo a Israel a la tierra prometida? Escucha nuestra oración. No permitas que la burla del rey Asilio prevalezca, ni que tu nombre sea deshonrado entre las naciones. Ezequías se sintió impulsado a enviar un mensaje al profeta Isaías, buscando dirección divina en medio de la tormenta. La respuesta del profeta llegó como una brisa fresca. No temas por las palabras que has oído, con las cuales el siervo del rey de Asiria te ha blasfemado. He aquí, yo pondré un espíritu en él, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que caiga a espada en su tierra. Esa noche, mientras la ciudad yacía en un profundo sueño, el cielo se abrumó con la presencia del Señor. Un mensajero celestial descendió, la majestad de su ser iluminó la oscuridad, y con un despliegue de gloria se dirigió a las fuerzas asirias que rodeaban a Jerusalén. El ángel de Jehová, tan poderoso como un trueno, se levantó para ejecutar la voluntad del Altísimo. Al despuntar el alba, un grito desgarrador resonó a través del campamento asirio. La muerte se había cernido sobre ellos. El ángel había hecho caer a 185,000 valientes guerreros en un instante. La magnitud del asombro fue tal que el ejército, aturdido y aterrorizado, huyó despavorido a su tierra, dejando atrás un silencio aterrador. Jerusalén se levantó al amanecer, su pueblo sobresaltado por la noticia inconcebible. Cuando Ezequías escuchó, cayó de rodillas, levantando sus manos al cielo, alabando al Dios que había respondido su clamor. Grande eres, oh Jehová, no hay otro como tú, un Dios que salva al pueblo que en ti confía. Los días siguientes se convirtieron en un tiempo de celebración y agradecimiento. Ezequías convocó a su pueblo a congregarse en el templo para ofrecer sacrificios y cantar cantos de alabanza. Venid, todos los que teméis a Jehová, celebremos juntos sus maravillas. Su fidelidad ha triunfado sobre nuestras aflicciones. No olvidemos que la victoria es un regalo de gracia. Sin embargo, mientras la ciudad de Jerusalén se regocijaba, un eco de advertencia flotaba entre la alegría. Aunque el enemigo había sido derrotado, ¿qué vendría después? El rey sabía que cada victoria traía consigo nuevas pruebas y que la soberanía de Dios estaba en constante movimiento. De pronto, Ezequías sintió una inquietud en su corazón. ¿Había más en el plan de Dios que su intervención en este conflicto? En su espíritu, una pregunta reverberaba con urgencia. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros después de la liberación? El cielo aún guardaba secretos, y Ezequías comprendió que la historia de Jerusalén no había hecho más que desvelar las maravillas del propósito divino. ¿Cómo se manifestaría aún la gloria de Dios en su pueblo? La anhelante espera se volvía palpable, abriendo la puerta a una nueva revelación de la justicia y la misericordia de Jehová. La respuesta llegó como un susurro, en medio del susurro del viento. Al abrir los ojos, vio a Isaías entrar. El profeta, con su rostro iluminado por una luz sobrenatural, se acercó al rey. Así dice el Señor de los ejércitos: he escuchado tus súplicas, Ezequías. He visto tu corazón y en ti he hallado un hombre conforme a mi voluntad. Jerusalén no solo ha sido liberada, sino que se levantará como un faro entre las naciones. Ezequías levantó la vista, cautivado por las palabras gloriosas del profeta. ¿Cómo?
Oh Jehová, ¿qué requerirás de nosotros? Isaías continuó: el tiempo de alabanza es esencial, pero ahora vendrá un tiempo de renovación. Debéis restaurar y reexaminar vuestros corazones. El pacto que hicieron con Jehová no debe ser tomado a la ligera. Así como fui enviado para traer libertad, serás enviado para traer transformación. Reúne a tu pueblo, preparad un nuevo pacto de fe y obediencia, y la gloria del Señor será manifiesta en medio de vosotros. Con el corazón palpitante, Ezequías asintió, comprendiendo que el despertar del pueblo era la clave para cimentar su victoria. No solo eran guerreros que se habían salvado, sino un pueblo que debía volver a Cristo y su camino. Envió mensajeros a cada rincón de Judá, convocando a todo Israel a una reunión santa en Jerusalén. Escuchad, oh pueblo, en este tiempo de restitución nos reuniremos para renovar nuestro pacto con Jehová. Él es el que nos ha salvado, y es Él quien nos guiará a tierras prometidas. Los días pasaron mientras una expectación creciente llenaba el aire. Los habitantes de cada aldea comenzaron a afluir hacia la ciudad santa. Familias, ancianos y niños, todos marchaban con corazones prontos y ojos brillantes. La ciudad se llenó de un bullicio de fe renovada, como si cada paso resonara en el suelo de la esperanza. Al llegar el día de la asamblea, Ezequías se levantó ante el pueblo en el templo, su corazón rebosante de alegría y temor reverente. Hermanos, venid a recordar las promesas de nuestro Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza. No importa cuánto haya sido nuestro desvío, hoy es el día de reconciliación. Mientras pronunciaba estas palabras, el pueblo estalló en gritos de alabanza, sus voces alcanzando los cielos. Al instante, el aire se sobrecargó con una presencia palpable, las piedras resonaron con adoración. Era como si el mismísimo cielo se uniera a su clamor. En ese momento de profunda comunión, una nube de gloria descendió sobre el templo. Ezequías cayó de rodillas y el pueblo le siguió en un acto colectivo de humillación y adoración. No solo se trataba de oración, era un pacto renovado, una promesa de vivir en la obediencia del Altísimo. Así, mientras se renovaba el pacto, una revelación surgió en el corazón del rey. Dios no solo había liberado a Jerusalén de la amenaza asiria, sino que había comenzado un nuevo capítulo en su historia. ¿Pero qué más se desvelaría en los planes de Jehová? ¿Sería esta solo la primera fase de una gloria por venir? La noche se hizo profunda, y Ezequías sabía que la historia de su pueblo aún estaba siendo escrita. Con el alma encendida por la esperanza, su corazón comenzaba a latir al ritmo del diseño soberano de Dios, esperando el eco de la próxima revelación. ¿Estaba el Creador a punto de desatar algo aún más grande? ¿Algo que llevaría su nombre a todas las naciones? La expectativa llenó el templo y un nuevo amanecer esperaba en el horizonte. Mientras la noche se asentaba sobre Jerusalén, una silente expectativa envolvía la ciudad. Ezequías, todavía de rodillas en la presencia del Altísimo, no podía sacudirse la sensación de que el cielo estaba a punto de abrirse aún más. Oh Jehová, revela tu voluntad y dirige nuestro camino, que no dejemos de confiar en ti. Las estrellas brillaban intensamente, como si reflejaran la luz de la gloria divina que había descendido sobre el templo. De repente, un viento suave atrajo la atención del rey y su pueblo. Era como si el mismo Espíritu de Dios estuviese moviéndose entre ellos. Isaías, aún presente, miró hacia arriba y dijo: «Preparad vuestros corazones, porque el Señor está a punto de realizar grandes maravillas entre vosotros». Ezequías, sintiendo la urgencia en la voz del profeta, se dirigió al pueblo una vez más.
Hermanos, recordad que no hemos sido salvados por nuestras habilidades, sino por el poder de Jehová. Hoy, al renovar nuestro pacto, creamos una fortaleza de fe y oración, porque en la oración hay poder y en la fe hay victoria. Así el pueblo oró y clamó a su Dios, su voz elevándose como un solo cuerpo, resonando en el cielo. Se presentaron agradecimientos y súplicas, y la atmósfera se cargó de una fe inquebrantable. Mientras la noche avanzaba, un profundo sentido de unidad se apoderó del pueblo. Al llegar a la medianoche, un poderoso trueno resonó en las afueras de la ciudad. Ezequías, asustado, pero no temeroso, instruyó a sus guardias: «Salid y averiguad qué sucede. No nos atemoricemos porque Jehová está con nosotros». Los mensajeros regresaron, sus rostros pálidos de asombro. «Rey, los asirios han caído en un gran caos. Se dice que un ángel del Señor descendió y derrotó a sus tropas». La declaración se hizo eco entre la multitud. ¿Quería ser cierto? ¿Un ángel del Señor había venido en respuesta a su clamor? Ezequías sintió como si el suelo bajo sus pies temblara, no de miedo, sino de asombro. «Esto es el cumplimiento de la promesa de Jehová», exclamó. «Él nunca nos abandonará. Su mano está extendida sobre nosotros. Levantemos nuestras voces en gratitud y alabanza». Y así lo hicieron. El pueblo de Jerusalén celebró la intervención divina. Se corrió la voz. 185,000 soldados enemigos habían caído en una sola noche, como si el mismo cielo hubiera luchado a su favor. El pueblo de Israel, sus corazones llenos de gozo y reverencia, se unió en adoración y gratitud al Dios que había respondido a sus oraciones. Ezequías se volvió a Isaías, quien observaba con una sonrisa satisfecha. «El Señor ha demostrado su fidelidad. ¿Pero qué harás tú con este milagro, rey?» El profeta sabía que la gloria de Dios no era solo para ser contemplada, sino para ser compartida. Este es solo el inicio, Ezequías. La verdadera transformación que el pueblo necesita va más allá de victorias temporales. Prepárense para lo que el Señor tiene reservado. Este milagro debe convertirse en testimonio a las naciones. Ezequías entendió. Desde el corazón mismo de Jerusalén, no solo eran liberados de la opresión, sino que se les llamaba a ser un faro de luz para otros. No solo renombraremos el pacto, sino que compartiremos su grandeza. Las naciones deben saber qué gran Dios tenemos. Es tiempo de extender nuestras manos, fortalecidos por la voz de Jehová. Así, el rey miró hacia la vastedad de las estrellas, su espíritu renovado. La promesa de Dios iba más allá de las fronteras de su pueblo. Y aunque la victoria se había ganado, el verdadero desafío estaba por venir. ¿Cuál sería el verdadero impacto de su fe en el mundo? La senda de la restauración era clara, pero también venía con una solemne responsabilidad. La historia de Jerusalén no estaba completa. Un nuevo capítulo aguardaba. Porque el Señor, que había hecho caer a los enemigos, todavía tenía un diseño soberano que se haría eco entre todas las naciones. ¿Qué más revelará Dios en los próximos días? La historia está solo comenzando, reflexionó Ezequías mientras la mañana despuntaba. Su corazón ardía con anticipación y esperanza en el poder de la oración y el propósito divino. Cuando la primera luz del alba comenzó a dibujar forma sobre las murallas de Jerusalén, Ezequías se reunió nuevamente con el pueblo en el templo. El eco de sus alabanzas aún reverberaba en el aire, pero ahora había un aire de expectación creciente. «Escuchad, hijos de Sión», comenzó con voz firme. «El día de nuestra redención ha llegado, y con él una misión divina». Isaías se acercó, su rostro con la serena sabiduría de quien ha estado en la presencia de Dios. «El Señor ha hecho maravillas en esta tierra, pero nueva instrucción recibí en la vigilia de la noche. No es solo la victoria física lo que busca, sino la restauración de corazones y la renovación de pactos». Los ojos del profeta brillaban con una luz que provenía del cielo, atrayendo la atención de todos los presentes. «Este milagro del Señor», continuó Isaías con voz poderosa, «nos debe transformar. No somos simplemente salvos por un acto del Altísimo,
somos llamados a ser su testimonio entre las naciones, porque así dice Jehová: He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Ezequías sintió que las palabras del profeta calaban hondo en su ser. Había algo más en juego que la simple victoria sobre los asirios. Mientras el pueblo escuchaba atentamente, un mensajero apareció entre la multitud, corriendo con urgencia. «Rey Ezequías», dijo con voz entrecortada, «en las tierras vecinas se ha esparcido la noticia de lo sucedido. Los reyes de las naciones vecinas están temiendo al Dios de Israel. He traído un mensaje de uno de ellos, el rey de Egipto, que desea saber más de este milagro». Un murmullo recorrió a la multitud, mezclando curiosidad y asombro. Era cierto, la gloria de Jehová estaba siendo proclamada más allá de las fronteras de Jerusalén. El rey, con el corazón lleno de fervor, sintió que pasaba por su mente la urgencia de esta invitación. «Dejad que vengan», respondió Ezequías, «que escuchen qué grande es nuestro Dios». Los preparativos comenzaron de inmediato. El pueblo se dispuso a recibir a los emisarios de otras naciones, y en su interior, Ezequías sabía que este era un punto de inflexión. En lugar de celebrar sus victorias desde una posición de seguridad, estaban a punto de compartir su fe y dependencia del Señor. «Hermanos», proclamó Ezequías, «haremos de nuestro templo un lugar de testimonio. No sean solo testigos, sino embajadores de la gloria de Dios». Durante los días siguientes se organizaron reuniones y relatos de la intervención divina circulaban entre los pueblos. Cada testimonio se convertía en un eco de fe, resonando más allá de las colinas de Judea. Mientras tanto, el rey se adentró en la palabra del Señor, buscando guía para el futuro. «¿Qué planes tienes, oh Dios, para este pueblo, y cómo se llevará a cabo la obra de transformación?» Una noche, mientras meditaba en profunda oración, vislumbró a un ángel que le hablaba. «Ezequías», dijo, «lo que has visto es solo un preludio. La grandeza de Jehová será conocida por todas las naciones. Pero cuidad, porque la oposición se levantará contra ti. Los corazones de los hombres son difíciles, y no todos recibirán el mensaje de esperanza». Asintiendo ante la revelación, sintió en su interior un fuego ardiente. Aún había un camino por recorrer, un desafío mayor que sobrepasar. «Señor», clamó, «fortalécenos para esta obra. Haz de nosotros un pueblo fiel, que confía a pesar de la adversidad». Las palabras resonaron en su espíritu, reflejando la verdad que había sido revelada. El rey comprendió que no solo necesitaban vencer a sus enemigos, sino también a la incredulidad, las dudas y el miedo que acechaban en los corazones de su pueblo. Sabía que el milagro debía convertirse en una señal visible, una luz ardiente en medio de la oscuridad. La misión de redención que Dios había iniciado no solo debía tocar a Jerusalén, sino a cada nación en la esfera de su influencia. Así, Ezequías sintió nacer dentro de él una convicción. Era tiempo de proclamar esta promesa de Dios, pero también de prepararse para los retos que vendrían. Porque aún había más en la historia divina que se desplegaría, y el futuro de Jerusalén dependería de la fe de su rey y su pueblo. Mientras la luz del sol ascendía en el cielo, Ezequías se dio cuenta de que el verdadero desafío había comenzado. ¿Cómo responderían las naciones a la voz de Jehová? El clamor de transformación había resonado, y el rey sabía que esas preguntas aún aguardaban ser contestadas. El propósito de Dios se manifestará de manera que todavía no imaginamos, meditó Ezequías, con la certeza de que la historia de su pueblo apenas comenzaba a escribirse en los corazones de las naciones. Mientras el día avanzaba, una inquietud palpable recorrió las calles de Jerusalén. Los emisarios de Egipto estaban en camino, y la expectación crecía como un río desbordante.
Ezequías, con el corazón acelerado, sabía que este momento era crucial no solo para su pueblo, sino para la revelación del carácter de Dios ante las naciones. Isaías, que había sido el mensajero de la esperanza, veía la ansiedad reflejada en los rostros del pueblo. «No temáis», exhortó, «porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». La fe del profeta animó el ánimo de la gente, pero había que estar alerta. La ciudad debía estar preparada para afrontar lo que estaba por venir. Mientras el rey organizaba a sus hombres, sintió que el peso del liderazgo se volvía más intenso. Se dirigió a los líderes de la ciudad, dispuestos a escuchar la voz de su rey. «Hermanos», dijo con fervor, «no solo viene una delegación de reyes, lo que se aproxima es una oportunidad para que todos vean la majestad de nuestro Dios. Esta es la hora en que debemos demostrar nuestra fe. La guerra no es solo física, sino también espiritual». Los líderes asintieron, conscientes de que la batalla que enfrentaban iba más allá de armas y escudos. En su oscuridad, la esperanza brillaba con el nombre de Jehová. Ezequías convocó al pueblo a un día de oración y ayuno. «Busquemos la cara del Altísimo en unidad», proclamó. «Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará». Al caer la noche, el pueblo se reunió en el templo, y el clamor de súplicas ascendió como incienso ante la presencia de Dios. Las voces entrelazadas, quebrantadas y sinceras, elevaban un clamor de arrepentimiento y súplica. «Oh Dios, líbranos de nuestros enemigos, fortalece nuestro corazón y haz que veamos tu mano poderosa entre nosotros», resonaba en cada rincón sagrado. En medio de esta noche de fervor, mientras el cielo se oscurecía, una luz sobrenatural comenzó a brillar sobre Jerusalén. De pronto, el ángel que había visitado a Ezequías apareció nuevamente. «He sido enviado por el Señor», dijo, «para decirte que tus oraciones han sido escuchadas. Esta noche, el Dios de los ejércitos hará una obra asombrosa en medio de ti». Las palabras del ángel infundieron coraje a Ezequías, quien se postró ante el mensajero celestial. «Dime, oh ángel de Jehová, ¿qué debemos hacer?», preguntó con temor reverente. «Así dice el Señor», comenzó el ángel, «yo iré delante de ti y destruiré el ejército asirio en una sola noche. No habrá necesidad de que levantéis espada ni lanza. Este será un signo para ti y para las generaciones venideras, que el Señor es Dios, y no hay otro como Él». Guarda tu corazón en paz, porque el fortalecimiento provendrá de la oración ferviente de su pueblo. El amanecer llegó, y las primeras luces del día encontraron a Jerusalén en estado de vigilia. El pueblo se preparaba no para la batalla que anticipaban, sino para ser testigos de la obra directa de Dios. Ezequías, renovado en su espíritu, reunió a los hombres y les instruyó a sostenerse en la fe. Hoy seremos testigos de la intervención divina. Dios nos ha dicho que no temamos, porque ha tomado nuestra causa en sus manos. Mientras tanto, en el campamento asirio, los soldados dormían, y el viento de la oscuridad trajo consigo una creciente inquietud. Una repentina confusión se apoderó de ellos, y en medio de la madrugada, un pánico indescriptible se desató. Sin explicaciones, comenzaron a darse cuenta de que el enemigo no era simplemente los hombres de Ezequías, sino una fuerza sobrenatural, un poder que hacía temblar la tierra. Al alba, los gritos de desesperación mezclados con el clamor de la batalla resonaban en el campamento enemigo. El pueblo de Jerusalén, con el corazón en un hilo de esperanza, se encontraba en la incertidumbre, mirando hacia las llanuras. Allí, en el horizonte, se vislumbraban las figuras caídas de soldados asirios, cercados por un milagro que sus ojos humanos jamás habrían podido imaginar. Ezequías podía sentir cómo el hálito de Dios tocaba la ciudad.
La intervención de Jehová está aquí, susurró para sí mismo, pero aún debe ser proclamada a las naciones. Así, con la fe encendida en su corazón, comenzó a preparar a su pueblo y a los emisarios que venían para que juntos fueran heraldos de la gloria del cumplimiento divino. ¿Qué más milagros tenía Dios reservados? El rey sabía que la historia de su pueblo se seguía escribiendo en las páginas del cielo, y que un futuro glorioso aguardaba a aquellos que se mantenían fieles. La obra del Señor apenas comenzaba a revelarse en las vidas de aquellos que creían. Mientras la luz del nuevo día se filtraba a través de las murallas de Jerusalén, un aire de expectación y reverencia se instalaba en la ciudad. El pueblo, en su apogeo de fe, había comenzado a reunirse frente al templo, ansioso por conocer el desenlace de la batalla que se había desatado en las llanuras a su alrededor. Ezequías, aún lleno del fervor de la promesa divina, fijó su mirada hacia el horizonte, preguntándose cuántas más maravillas había preparado el Señor. El sonido de un tumulto lejano alcanzó sus oídos. Los mensajeros, emergiendo del campamento asirio, venían corriendo, sus rostros pálidos y temerosos, pero sus corazones latían con la certeza de algo increíble. Cuando llegaron al templo, la multitud se quedó en silencio, a la espera de las palabras que tendrían el poder de cambiarlo todo. «Rey Ezequías», comenzó uno de los mensajeros, «el ejército asirio ha sido derrotado. El ángel del Señor descendió sobre ellos y dejó a 185,000 soldados caídos». No hemos levantado espada, sino que hemos sido testigos de la gloria de nuestro Dios. Un clamor de alabanza y asombro estalló a través de las multitudes. Los rostros que parecían marcados por el temor ahora resplandecían con gozo, y los corazones se llenaban de gratitud por la intervención divina. Ezequías, levantando sus manos al cielo, no pudo contener las lágrimas de alegría al reconocer la fidelidad del Señor. «Bendito sea el nombre de Jehová», exclamó. «Él ha demostrado ser nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Hoy su nombre será glorificado en todas las naciones». El eco de sus palabras se dispersó como perfume en el aire, y el pueblo se unió en un canto de adoración. Su fe había sido puesta a prueba, pero la respuesta de Dios había superado todas sus expectativas. Aquel día de liberación no solo sería un recuerdo de una victoria física, sino un testimonio vivo del poder transformador de la oración y la fe. Sin embargo, Ezequías sabía que el viaje no había terminado. Con el corazón palpitante, se dirigió al templo donde se convocó una reunión inmediata con los ancianos y sacerdotes. «Hermanos», dijo, «hemos sido testigos de una maravilla, pero no podemos descansar aún. Esta victoria debe convertirse en un cimiento sobre el cual edificaremos nuestra relación con Dios. Debemos aprender a vivir en la luz de su gloria y ser un peligroso testimonio para aquellos que aún no le conocen». Los ancianos, reconociendo la sabiduría del rey, asintieron con solemnidad. «Es tiempo de renovar el pacto y prepararnos para el propósito que Dios tiene para nosotros», afirmó uno de ellos, mostrando el rollo de la ley. «Recordemos su palabra, su promesa y su fidelidad». Mientras el pueblo se congregaba, Ezequías se encontró en la presencia del profeta Isaías. «Así dice el Señor», proclamó el profeta, «no solo se levantará Jerusalén como un faro, sino que traeré nuevas naciones a tu puerta. Mi gloria se manifestará a medida que compartan las maravillas de lo que he hecho». Las palabras de Isaías resonaron en el corazón del rey. «¿Cómo deben prepararse, profeta?», preguntó Ezequías con un deseo ardiente de instrucción divina. «Cada corazón debe estar dispuesto a recibir. La transformación comienza dentro de cada uno. Deja que el pueblo se humille, que busque mi rostro en oración continua. Aparten sus corazones de la incredulidad, pues aún se avecinan pruebas.
Sin embargo, en cada desafío hallarán una oportunidad para glorificar mi nombre. Así, la misión de redención comenzó a tomar forma. Se enviaron mensajeros a lo largo y ancho de la región. Ezequías y su pueblo no solo habrían de mantener viva la llama de la adoración, sino que se convertirían en embajadores de esperanza, llevando el mensaje de salvación a las naciones alrededor. Hoy es el día en que debemos acercarlos a nuestro Dios, proclamó Ezequías ante su pueblo. Hoy renovamos nuestro pacto y decidimos ser un pueblo fiel. La historia de Jerusalén no terminó en la victoria sobre Sennacherib. Ha comenzado una nueva obra para su gloria. Mientras el rey hablaba, una atmósfera de anticipación llenó el templo. Los corazones fueron encendidos con propósito y fe. La promesa del Señor estaba sobre ellos, y cada mirada, cada gesto, cada palabra estaba impregnada con la certeza de que el viaje aún no había hecho más que comenzar. El eco de la palabra de Dios resonó en la vida de los habitantes de Jerusalén, y bajo la dirección del rey comenzaron a buscar al Señor con fervor, no solo para solicitar su protección, sino para alabar y glorificar su nombre, porque sabían que la manifestación de la gloria del Altísimo traería consigo un impacto eterno. Mientras esto sucedía, en la distancia, los reyes de las naciones contaban entre ellos los relatos de la derrota asiria y murmuraban sobre el Dios que había luchado a favor de su pueblo. Un nuevo amanecer estaba por llegar, pero el rey Ezequías fue cavando la profundidad de la fe de su pueblo, sabiendo que el único camino hacia la verdadera renovación era a través del arrepentimiento. Sin embargo, el clima de expectación también traía consigo preocupación. En el silencio reinante de la estrategia política que se cosía en las tierras vecinas, los enemigos de Israel no se rendirían tan fácilmente. A medida que se preparaban para el viaje misionero, el rey sabía que cada victoria traía consigo nuevos enemigos y desafíos. ¿Se levantaría una nueva oposición contra la gloria de Dios? La voz de Isaías seguía resonando en su espíritu. La oposición vendrá, pero el Señor estará con vosotros. No se cansen de orar y confíen en las promesas de su presencia. La historia de Jerusalén, impregnada de pruebas y triunfos, se acercaba a un clímax monumental en el plan soberano de Dios. Ezequías lo sabía, y en su corazón guardaba la certeza de que, pase lo que pase, la fidelidad de Dios nunca fallaría. Mientras miraba el horizonte lleno de nubes, le resonaba en el alma un recordatorio poderoso. Este es solo el principio, y lo que Dios está por hacer será aún más grande de lo que jamás imaginamos.